teniendo la oportunidad de darles a conocer acerca de la estrategia de educación intrahospitalaria, que no solamente aborda al paciente pediátrico, sino también abordará a la familia y a los cuidadores. Desde el año 2019 se dio inicio a esta estrategia de educación intrahospitalaria que va dirigida a los padres, que tiene un enfoque de intervención a nivel preventivo y adicional que se vio la necesidad de educar a esos padres y o cuidadores acerca de las medidas que han resultado beneficiosas y factores de riesgo que permitieran generar conciencia desde etapa inicial del ciclo de vida. La Fundación Santa Fe ha estado comprometida en desarrollar estrategias encaminadas en una intervención social de carácter formativo. Estas estrategias van orientadas a las familias y están centradas en la prevención de enfermedades, teniendo en cuenta su epidemiología y los principales problemas de salud de la población. La Fundación las reunió en condiciones clínicas para que éstas a su vez fueran íntegras, oportunas y de calidad. Esta estrategia tiene dos características muy importantes, que debe ser temprana y diferenciada. Y cuando hablamos de temprana, significa que yo debo involucrar a esa familia en el cuidado de los niños y niñas, partiendo y enfatizando desde los primeros años de vida. Esto nos va a permitir generar lazos de apoyo y responsabilidad compartida para disminuir la morbimortalidad de los pacientes pediátricos. Adicional, según la calidad de estas alianzas, van a permitir que se generen relaciones de confianza y van a alentar a esos padres para que tengan una comunicación efectiva con el personal de salud. Y cuando hablamos de diferenciada, significa que nosotros como enfermeros tenemos la posibilidad de evidenciar las necesidades educativas que tienen las familias en el momento que ellos ingresan a la institución hasta que son dados de alta. Entonces, es importante que nosotros cuando hagamos ese primer contacto con nuestra familia, hagamos un bosquejo mental de esas necesidades educativas para posterior convertirlas en un plan de acción. Porque la enfermería es una profesión que está basada en características y destrezas como son la escucha activa, la dignidad hacia la otra persona y la empatía. Es como esa enfermera o enfermero es capaz de colocarse en los zapatos de ese paciente y ser una persona empática. Desde los inicios siempre ha tratado de basar su cuidado en la comunicación. Y la comunicación a su vez hace que se produzca una interacción entre esas dos personas para mejorar el estado de salud, lo que cambia en el significado de cuidar y en la humanización de los servicios de salud. Pero aquí debemos preguntarnos si realmente hay una diferencia en estos tres conceptos que observamos en las diapositivas. ¿Es diferente informar, comunicar y educar o realmente será lo mismo? Vamos a despejar esta duda. Informar es simplemente que yo doy datos, solamente informo acerca de un tema específico, teniendo en cuenta que esta información debe ser veraz y de calidad. Ejemplo, yo voy a la habitación del paciente y le digo que al familiar, que es importante que cuando entra a visitar a su familiar se higienice las manos. Ahí estoy brindando información. Cuando hablamos del concepto comunicar, decimos que la comunicación es una necesidad que nosotros tenemos como seres humanos, de relacionarnos con una o con más personas, donde unos van a ser emisores y otros van a ser receptores. Vamos a dar una información que esta va a ser bidireccional y adicional a eso vamos a tener una retroalimentación o un feedback. Y cuando, con el ejemplo de que se debe higienizar las manos, donde yo le informé, adicional yo le voy a decir que tenemos dispositivos de gel para que lo pueda realizar y que tenemos una área específica para que ellos se puedan realizar el lavado de manos con un dispositivo con jabón
cosmético y con toallas para que pueda secárselas. Esto a su vez, el receptor me podrá hacer preguntas de que si se está realizando bien la higienización o si tiene dudas acerca de este proceso. Ahí estamos haciendo una comunicación. Pero educar, ¿qué será? Es cuando yo informo, comunico y adicional creo y genero habilidades y destrezas en las personas. Entonces, hago adherencia en esos procesos y puedo llegar a mejorar la condición de salud de la persona. Entonces, yo le estoy informando que es importante que se higienice las manos, pero adicional le informo que es importante porque voy a prevenir infecciones en su familiar. Adicional, también le digo que hay una técnica específica que debo realizar con los dispositivos que previamente le he comunicado, que es el alcohol gel, o si se prefiere el lavado de manos con jabón cosmético y con el secado con una toalla de papel desechable. Voy a permitir que esa otra persona también se realice la técnica y yo también debo valorar para hacer una retroalimentación. Debo generar un espacio de preguntas para poder resolver esas dudas que en el momento de inicio de esa comunicación se pudieron haber presentado. Y cuando hicimos esta estrategia, nos dimos cuenta que teníamos un gran interrogante que era por qué era importante la educación. Y vimos que la educación es la mejor práctica que tenemos para generar la modificación de la conducta de las personas. Entonces, era importante que nosotros como enfermeros miráramos cuál era la forma ideal para transmitir ese conocimiento para que fuera oportuno y efectivo. Y esto, a su vez, cuando yo hago esa modificación de las conductas, mejoro la calidad de vida de las personas porque hago adherencia a procesos y hago que estos incluyan en sus rutinas hábitos de vida saludable. Y sí, es bien cierto que poder modificar conductas en los adultos requiere de esfuerzos, en los niños es algo muy sencillo que debemos realizar a diario y que los padres nos pueden ayudar. Aquí veíamos que los padres de familia son los responsables o los primeros en educar a sus hijos, pero ¿cómo lo realizan? Y nos dimos cuenta que ellos lo realizan basados a sus experiencias y adicional a esa transmisión de saberes de sus ancestros. Entonces encontrábamos aquellos dichos populares de que cuando un niño empezaba con la alimentación complementaria, era importante darles agua de frijol para curarle el estomaguito, o encontrábamos aquellos bebés que presentan dermatitis del área de pañal que le aplicaran polvo en su área genital para disminuir esa quemadura, o cuando habían heridas también se podía aplicarle café en la herida para disminuir ese sangrado. Pero realmente esta es la mejor evidencia que tenemos para poder actuar sobre la salud de nuestros hijos. Y es ahí cuando nosotros como enfermeros debemos darles a conocer evidencia, pero basada en algo científico. Porque quien no ha tenido la oportunidad de recibir conocimiento no puede transmitirlo y es totalmente cierto. Por lo cual es importante que nosotros como enfermeros incentivemos esa participación y que ellos se vinculen con el sistema de salud para tratar de adquirir conocimientos y mejorar la calidad de la salud de las personas. Es necesario que el sistema de salud busque nuevas formas de abordaje y de trabajo interdisciplinario, que esto nos va a permitir convertir a los padres de familia en agentes de cambio y de apoyo. Y cuando hablamos de apoyo significa que ellos nos van a ayudar a prevenir enfermedades y a mitigar la mortalidad infantil. Y cómo nosotros como agentes de cuidado del sector salud lo podemos hacer, brindándoles información y dándoles recomendaciones. Estas son las herramientas que necesitan los padres para que ellos puedan actuar. Adicional, tenemos que alentar a esos padres
a que ya que tienen esos conocimientos, los apliquen para prevenir enfermedades que pueden llegar a impactar de forma negativa en el crecimiento de los niños. Recordemos que en los primeros años son donde se dan los cimientos de estos. Y cuando ellos sean grandes, van a ser los encargados de autogestionar su salud y van a tomar las decisiones teniendo en cuenta la relación de su cuidado. Vimos la necesidad de que esta estrategia tuviera un respaldo científico, porque todo lo que tenemos en la Fundación Santa Fe tiene evidencia científica. Por lo cual encontramos que la educación para la salud es cualquier combinación planificada de experiencias de aprendizaje diseñadas con la intención de predisponer, facilitar y reforzar comportamientos. Que no solamente la educación es que yo doy educación y adquiero un número, ¿sí? Una cuantificación de conocimientos, sino que yo con esto genero y modifico conductas. Y cuando modifico conductas, mejoro la calidad de vida de las personas. Otra información que encontramos es que la educación está relacionada con el aprendizaje significativo, eficaz, permanente y que sirve en el día a día. Esto a su vez también nos va a generar cambios de hábito. Y si hacemos cambios de hábito, modificamos conductas y mejoramos el estado de salud de las personas. Otro artículo nos hablaba acerca de que las sesiones formativas están dirigidas a las familias mediante la comprensión y el aprovechamiento de la educación, por lo que evidenciamos que esto es una atención íntegra. Y nos damos cuenta que la Fundación Santa Fe no solamente trata al paciente por su patología, sino también lo estamos entrenando para que cuando salga de ella sea una persona que tenga herramientas, que tenga conocimientos, habilidades y destrezas. El programa de educación intrahospitalaria para mitigar las enfermedades de los niños y niñas es una estrategia de enfermería que tiene como finalidad mejorar la calidad de la salud de los más pequeños. ¿Y cómo lo realizamos? Generando destrezas y conocimientos en los padres y o cuidadores. ¿Acerca de qué? De medidas preventivas acerca de enfermedades. Adicional también yo le puedo hablar sobre el tratamiento que tenemos en casa para que no acuda a un servicio de urgencias. Pero adicional también tengo que hablarle de signos de alarma y cuándo debe acudir a urgencias para evitar complicaciones. Esta estrategia está dirigida por enfermería, pero no solamente de enfermería. Aquí debo recalcar que trabaja todo un equipo interdisciplinario para hacerlo mejor por nuestros pacientes pediátricos. Este programa de educación intrahospitalaria se realiza una vez al mes. Se realiza en la ludoteca, como lo pueden ver en las imágenes. Este es un espacio diseñado para las actividades lúdicas de los pacientes pediátricos hospitalizados. Entonces, aquí realizamos nuestros talleres. Previamente hemos hecho un análisis de las necesidades que tienen nuestros padres y o cuidadores y los hemos plasmado en un cronograma anual, teniendo en cuenta que como enfermeros no solamente proyectamos esto al paciente pediátrico, sino vamos más a la vanguardia porque estamos alineados a la actualidad, a los temas tecnológicos y al país. Acá en esta diapositiva podemos encontrar el cronograma de actividades que tenemos para este año 2022, donde vimos la necesidad de que debíamos orientar a esos padres y familiares acerca de las medidas que han resultado más beneficiosas para un adecuado crecimiento y desarrollo. Entonces, teníamos que hablar de crecimiento y desarrollo, teníamos que también comentarles acerca de alimentación complementaria, pero también es importante que nosotros a esos padres les brindemos educación acerca de pautas de crianza teniendo diferentes rangos de edades.
Este año se hizo el taller acerca de exposición a pantallas y desarrollo infantil. Realmente es uno de los temas que gustó mucho por parte de los padres porque con todo el tema tecnológico ha hecho que los niños cada vez sean más usuarios del celular o de una tablet. Entendiendo que nosotros, como personas desde niños, aprendemos por medio de los estímulos y de las experiencias. Y los primeros 5 años de vida es donde hacemos conexiones neuronales. Y si yo expongo de forma prolongada a un niño a una pantalla, voy a tener dificultades posterior a su desarrollo. También vimos la necesidad de contarles y educarlos acerca de infecciones respiratorias e infecciones de enfermedades gastrointestinales. Y quiero decirles que en cuanto a infecciones respiratorias, antes veíamos que en épocas de abril y noviembre teníamos nuestros picos respiratorios, pero ahora realmente es todo el año y esto se debe al cambio climático, por lo que es importante que nosotros como institución de salud les demos esas herramientas a esos padres, no para que los niños no vayan a tener una infección, sino para que sepan tratarla, cuidarla y que no lleguen a un servicio de salud y tengan complicaciones. Adicional, con todo el tema de la pandemia, nos vimos interesados en hacer un taller acerca de higiene de manos, que es bien cierto que para nosotros es importante porque somos profesionales de salud y vemos su importancia. Realmente los padres lo tenían un poquito relegado. Y ya con todo el tema del coronavirus nos dimos cuenta de que estos padres estaban deseosos de esta información y nosotros debíamos transmitirla de la mejor manera para que fuera captada y que esto nos ayudara a prevenir múltiples enfermedades, porque no solamente está el coronavirus, sino están muchas enfermedades que son transmitidas por una mala higienización. Adicional, en noviembre vamos a realizar el primer taller acerca de prevención de quemaduras por pólvora. ¿Y por qué lo vamos a realizar? Porque nos damos cuenta que en época decembrina empiezan a aumentar los casos de los niños quemados. Entonces es importante que nosotros no solamente concienticemos a los niños, sino también concienticemos a los padres porque son los que proveen de pólvora a los niños. Para poder brindar estos talleres realizamos una ficha de capacitación. Esta ficha de capacitación va a tener un tema, una fecha, un lugar donde lo vamos a realizar, qué objetivo tenemos dictando este taller, a quiénes queremos impactar y cuál va a ser la metodología de este taller. Es muy importante que tengamos en cuenta de que esta metodología debe ser algo dinámico. Primero porque no solamente estamos tratando con padres y o cuidadores, sino también están involucrados los niños, por lo cual para poderlo desarrollar de forma oportuna y lograr la herencia, debemos hacer que esto sea algo dinámico y divertido para ellos. Esta ficha técnica la realiza la persona que va a realizar el taller. Adicional, se nos envía al grupo de enfermería encargado de la educación intrahospitalaria, que también estamos muy alineados con el programa de educación paciente y familia, donde se hace una revisión minuciosa acerca de esta ficha de capacitación y podemos sacar recomendaciones para mejorar este taller. Posterior hacemos la invitación de este taller de padres, que lo que busca es generar participación de los padres, que tengan conocimiento cuándo va a ser la fecha y la hora y puedan programarse para asistir a nuestras capacitaciones. Pero aquí viene algo muy importante. ¿Será que nuestros talleres, esta estrategia sí estaba funcionando? ¿Sí era lo que nosotros queríamos impactar a nuestras familias? Por lo cual necesitábamos hacer y buscar información que viniera de esos padres. Y empezamos a crear encuestas. Estas no se crearon desde que se inició nuestra estrategia, que fue en el 2019. Estas las empezamos a realizar a finalizar del año pasado, por lo cual empezamos a hacer pretest y posttest.
Inicialmente hago una autorización del uso de datos de esas personas que están recibiendo los talleres, para posterior poder hacer un análisis teniendo en cuenta esos datos. En el pretest hacíamos algunas preguntas muy sencillas acerca del tema que iba a ser relacionado, que se iba a desarrollar, con el objetivo de evidenciar qué conocimientos tenía. Se inicia el desarrollo del taller, que como les comenté, este desarrollo del taller es una parte teórica y la otra parte es práctica. Pero esa parte teórica yo no simplemente tengo que hablar y hablar y no escuchar a mi familiar o a mi cuidador. Esta realmente es una comunicación donde damos un mensaje y va a ser bidireccional, donde yo tengo que preguntarle y me tiene que ir contestando y poder hacer esa charla y esa transmisión de los saberes y identificar en qué yo debo reforzar. Posterior a esto hago mi parte lúdica, que como vemos en la diapositiva le estábamos dando un taller acerca de prevención de infecciones respiratorias, brindamos la parte teórica donde nos comentaron todos sus temores y posterior hicimos cómo se debía higienizar la nariz de un niño teniendo en cuenta las edades que tiene y el volumen de solución salina que debemos realizar. Tuvimos un espacio de preguntas para poder resolver esas dudas que ellos tenían antes y adicional poder, de pronto que nosotros le hayamos generado una duda en el momento del taller, poderla resolver. Posterior a esto, hacemos la aplicación de un post-test, que el post-test lo que nos permite es evaluar si realmente las personas que tomaron el taller adquirieron los conocimientos. Igual también son preguntas muy sencillas del tema que dimos a tratar. Esto nos va a poder hacer que nosotros identifiquemos si nuestra estrategia está funcionando, si realmente hemos tenido una acogida en esa población pediátrica y en su familia. Pero adicional también estamos preguntando cuántas estrellas le pondría a este taller. ¿Qué probabilidades hay de que usted recomiende este taller a un amigo o a un compañero? Y esto es muy importante porque ahí podemos mirar si nosotros tenemos falencias, qué recomendaciones y cómo podemos mejorar estos talleres. No es simplemente que nosotros hagamos un taller y quedamos ahí y lo volvemos a replicar en la otra oportunidad. No, siempre todos los talleres se lleva un análisis de estos datos que previamente hemos recogido y los intentamos mejorar en beneficio a nuestro paciente pediatra. Aquí encontramos unos datos de que desde que del año que inició nuestra estrategia, que fue en el 2019 a mediados, han participado 190 padres de familia, de los cuales se han impactado el 65%. Y aquí tengo que recalcar que nosotros tuvimos un espacio en el 2020 donde tuvimos que parar por un tiempo debido a la llegada del coronavirus a Colombia. Y era cómo llegar a entender de cómo se comportaba y cómo era la forma de transmisión. Entonces, pero tampoco queríamos parar y dejar nuestros talleres y dejar de lado esa necesidad de educación, por lo que fue importante que empezáramos nuevamente, retomáramos teniendo en cuenta que ya teniendo un tapabocas, ¿sí?, de forma ideal, colocada, podíamos iniciar a hacer nuevamente talleres en las unidades cerradas de cada paciente y así fue. Posterior empezamos a ya llegar nuevamente a nuestra aula abierta, que es la ludoteca, teniendo en cuenta todas las medidas preventivas y la capacidad que podíamos de tener de familias. Cuando hicimos la aplicación de nuestras encuestas para futuros análisis, nos dimos cuenta que el 70% de la población tenía desconocimiento de la información que le íbamos a brindar. Y evidenciamos que después de realizar ese taller, el 95% de esas personas quedaron con conocimientos. Este programa de educación intrahospitalaria necesita y requiere una participación activa, pero no solamente
de los pacientes pediátricos y sus familias y o cuidadores, sino también de todo el equipo interdisciplinario. Como vemos en las fotos, podemos encontrar que nos están ayudando residentes de gastroenterología, residentes de neumología, la nutricionista infantil. Encontramos también que la psicopedagoga nos colaboró en el desarrollo de los talleres, la psicóloga infantil y hasta el mismo psiquiatra también ha sido un apoyo para nosotros. En estas diapositivas ustedes ven el taller de alimentación complementaria, que fue un taller que les gustó mucho a los niños porque ellos pudieron junto con los papitos hacer esas 11 ideales con realmente alimentos ricos y nutritivos y que eran divertidos. Entonces fue muy bien acogida. Y claramente enfermería también brinda talleres de educación que han impactado de forma positiva. ¿Y qué retos tenemos? Debemos aumentar esa participación de los padres, teniendo en cuenta el tiempo, la condición clínica de su hijo, porque no es fácil que nosotros desliguemos a ese familiar en el cuidado de ese hijo que tiene y que lo llevemos a recibir un taller porque están preocupados por la condición clínica y es algo que entendemos totalmente. Pero debemos seguir tratando de abordarlos porque necesitamos que ellos también adquieran el conocimiento. Adicional de cómo disminuir ese temor que puede producir el involucramiento de acciones de cuidado y cómo ellos se pueden relacionar con el equipo de salud. Hay muchas veces que uno le dice, tranquila mamita, puede realizarle el lavado nasal y a ellos les da miedo porque piensan que se les puede ir hacia el pulmón. Pero pues debemos entender que el niño no va a estar todo el tiempo hospitalizado y que higienizarle la nariz va a ser importante cuando esté en casa. Entonces debemos tratar de educarlos y buscar estrategias que permitan disminuir ese grado de estrés. Adicional, que continuamos pues creando nuevos talleres que están relacionados con las necesidades que se presentan en el día a día y en el cuidado de la salud. Como les dije antes, que estén a la vanguardia y alineados con todo lo que está viviendo nuestro país. En conclusiones, encontramos que esta estrategia está enfocada en la familia, que son para los niños y niñas hospitalizadas por diferentes condiciones clínicas, que esto permite mejorar el conocimiento en cuanto a prevención de enfermedades, tratamiento y cuidados en casa. Pero no solamente llegamos ahí, también estamos dándoles a conocer cuáles son los signos de alarma y cuándo debe consultar a una red de urgencias para que evite complicaciones en sus hijos. Otra conclusión que encontrábamos es que las enfermedades no terminan en casa. Ellas requieren de cuidados y también de cambios en el estilo de vida de las familias. Y que si yo educo a esa familia, a ese cuidador y hasta a los mismos niños, voy a disminuir ese estrés presentado por el alta médica. Adicional, para ese abordaje que se tiene en los talleres por las diferentes disciplinas, contribuye también a que esa atención al paciente y familia sea íntegra. Nosotros no solamente trabajamos la parte porque ingresó el paciente, estamos trabajando en él como si fuera un todo, una atención holística para ese paciente y debe ser de calidad y humanizada. Y la última conclusión y la más importante para nosotros como profesionales de enfermería es que nosotros por la cercanía que tenemos con esos pacientes y esas familias nos permite liderar proyectos de educación, lo que esto nos va a generar que seamos unos actores de salud activos, visibles y empoderados en nuestro rol de cuidado. Quiero dejarles esta frase, que educar es un arte difícil y delicado, que está integrado por un poco de ciencia, mucho amor y mucha paciencia. Y esta frase la escribió Gastón Courtois. Muchísimas gracias por haber estado participando en este simposio binomio madre-hijo y darme la posibilidad
de contarles acerca de esta estrategia tan importante que nació del grupo de hospitalización de pediatría. Gracias.